Poder llegar al punto de comprarte una casa propia, una casa tuya en la cual convives con tu familia y desarrollas la mayor parte de tu vida, siempre ha sido el sueño de cualquier persona, hasta el punto que a dicho sueño se le tuvo que poner nombres y apellidos: el sueño americano. El sueño americano simplemente se refiere a la creencia de que en Estados Unidos es posible alcanzar el éxito personal y la prosperidad económica a través de un trabajo duro, determinación y talento. Una idea profundamente arraigada, como veremos a continuación, a la cultura estadounidense, que sugiere que cualquier persona, independientemente de su origen social o económico, tiene la oportunidad de mejorar su vida y la de su familia. Y hasta el día de hoy la realidad es que esto continúa percibiéndose como un pilar básico y fundamental para la situación económica e incluso social de un montón de personas. Evidentemente, los bancos no podían quedarse atrás y se han encargado perfectamente de crear y generar productos y facilidades que permitan que cada vez más y más personas puedan soñar, efectivamente, con esta posibilidad de comprarse un hogar propio. Y este sueño, por bonito y noble que parezca, es precisamente el motivo de tantos y tantos quebraderos de cabeza y problemas económicos, culturales, sociales y políticos en muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos. Y es justamente de eso de lo que va la película La Gran Apuesta. Este que estáis viendo en pantalla es un trader inversor llamado Michael Burry, el cual notó la inestabilidad inherente del mercado inmobiliario y decidió ponerse en corto. Aun cuando todo el resto del mundo pensaba que él estaba loco, ya que la sabiduría popular decía que el mercado inmobiliario nunca podía colapsar, ya que hasta entonces no lo había hecho, hasta que efectivamente terminó haciéndolo. Así que en este vídeo iré bastante en detalle en los motivos del trade que ejecutó Michael Burry, explicaré también los fundamentos de la industria del mercado inmobiliario, el contexto de por qué se dio dicha situación y explicaré ciertos puntos que no te explican en la propia película. Michael Burry empezó a ver que el sistema en Estados Unidos tenía ciertos problemas a partir de la década de los 2000. Durante la misma década se dio cuenta de que podía empezar a cocerse un problema importante dentro del mercado inmobiliario, ya que cada vez había más y más personas depositando un exceso de confianza, teniendo en cuenta que, según ellos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos no podía quebrar. Y en este tipo de situaciones, cuando hablamos de exceso de confianza, hablamos de exceso de capital. Y en el momento en el que añades la palabra exceso antes de la palabra capital, hay otros sinónimos como apalancamiento, deudas y problemas económicos. Pero mejor empecemos por el principio, y es que Michael Burry se formó como médico en la Universidad de Vanderbilt. Sin embargo, no terminó su residencia. En las noches, mientras no tenía responsabilidades médicas, se enfocaba en su hobby, las inversiones. De hecho, se consideraba tan bueno en las inversiones que dejó de dedicarse a la medicina para abrir su propio fondo de inversiones. Michael Burry se enfocaba sobre todo en un estilo de inversión llamado Value Investing. El Value Investing, vamos a poner simplemente las siglas para no hacerlo demasiado largo, se trata de un estilo de inversión, o mejor dicho, de especulación que busca el largo plazo, en el cual intentas calcular el valor real de una acción y tú determinas cuál es ese valor real, lo contrastas con el mercado y decides si compras o no compras. Por ejemplo, calculas el valor real de una acción y lo haces a través de diferentes ratios, es análisis fundamental puro y duro, y analizas diferentes ratios, como por ejemplo el precio por beneficio, ratios fundamentales, tienes en cuenta valor contable, flujos de cajas, etcétera, etcétera. Tienes en cuenta un montón de elementos que forman parte del balance, aquí pone balance, ¿vale?, de situación de una empresa, y te da que esa empresa tiene un valor de 5. Vas a ver cuál es el valor real de la empresa, o mejor dicho, el valor al cual cotiza actualmente la empresa, y te das cuenta de que la empresa tiene un valor de 2,5. Pues tú, ¿qué harías en esta situación? Evidentemente comprar. ¿Por qué? Porque a ti te está dando una señal de 5
en base a los ratios que tú has analizado y a diferentes elementos de estados contables y demás. Con lo cual hay ahí una diferencia del 100% de beneficio, porque 2,5 más 2,5 es igual a 5. Pues bien, esto es el value investing y esto es el estilo de inversión, de especulación que llevaba a cabo nuestro amigo Michael Burry, hasta el punto en el cual se le daba también, o él consideraba que se le daba también, que llegó a fundar esto que estáis viendo aquí, Scion Capital. Scion Capital fue un fondo de inversión que ya el primer año en el cual empezó a poder utilizarse, generó una rentabilidad claramente por encima del S&P 500, ya que el S&P 500 en el año 2011 había caído un 11,88%, mientras que Scion Capital había crecido un 55%. Al año siguiente, en el 2002, el S&P 500 cayó un 22,1% y el fondo de Michael Burry subió un 16%. Y en el año 2003, el mercado finalmente fue capaz de crecer un 28,69%, pero Michael Burry consiguió retornos del 50%. Evidentemente, para quien no lo sepa, parte de su estrategia se basaba en ir en contra. Ir en contra significa ponerte corto, y lo hacía justamente con acciones tecnológicas de Estados Unidos que él consideraba que estaban totalmente sobrecompradas. Y como podemos comprobar, no le fue nada mal, ya que para el año 2004 ya manejaba más de 600 millones en su propio fondo. De hecho, estaba rechazando trabajar con nuevos clientes. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál fue esa gran apuesta? ¿Qué es lo que hizo para poder conseguir ir en contra de todo el mundo y además tener razón? Bueno, para ello tenemos que remontarnos a la década de los 70, donde, como se explica en la propia película, Lewis Ranieri se inventa un nuevo producto, el bono hipotecario. Para entender qué es el bono hipotecario, primero vamos a ver qué es una hipoteca. Al fin y al cabo, una hipoteca es simplemente una deuda como cualquier otra. El banco te ofrece un préstamo con el propósito de que tú puedas tener suficiente dinero como para, en este caso, comprarte una casa. Vas al banco, pides dinero, enseñas que vas a poder devolver ese dinero sin ningún problema, al menos a priori, y tu responsabilidad es que durante los próximos 30 o 40 años vas a ir saldando esa deuda poco a poco con el propio banco. Además, evidentemente, de pagarle un interés extra por haberte prestado dinero. Dinero que, entre otras cosas, no es del banco, es dinero de otras personas. Pero bueno, eso ya sería un tema aparte. Las hipotecas, en términos generales, son vistas como productos financieros realmente estables. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere pagarle una deuda al banco? Tiene que ser alguien que tenga su situación muy controlada o que directamente no tenga dinero, con lo cual ya es poco probable que el banco te haya permitido ese préstamo. Si tú no pagas algo con el banco, van a venir a por ti. Van a venir a quitarte la casa, a quitarte el coche, te congelarán las cuentas bancarias, harán todo lo posible para que les devuelvas el dinero por H o por B. Pues bien, esto levantó el interés de muchos fondos de inversión, los cuales contactaron con el banco o con los distintos bancos para comprarles el derecho a la deuda, a lo cual los bancos evidentemente dijeron que sí, ya que obtenían todo el valor percibido por esa deuda con un único pago y se desresponsabilizaban de la necesidad de ir detrás de las personas para que les devolvieran el dinero en forma de hipoteca. En ese preciso instante, las personas que tenían una hipoteca con el banco ya no la tenían con el banco, sino que tenían la deuda, mejor dicho, con ese fondo de inversión que había comprado el valor de esa deuda. Así que en ese preciso instante es cuando entra en juego el bono hipotecario. El banco de inversión crea una empresa que es dueña de todas esas miles de hipotecas que ha comprado. Entonces lo que ocurre es que esta empresa está recibiendo todos los pagos de las hipotecas de todas esas personas que en un momento determinado habían pedido prestado dinero a un banco. Esta empresa fantasma recibirá cierto dinero cada año correspondiente a lo que los deudores hayan pagado. Y lo que hace entonces el banco de inversión es vender acciones de esta empresa fantasma. Y al comprar acciones de esta empresa fantasma, esencialmente lo que se está haciendo es comprar una fracción
de todas esas deudas hipotecarias que el fondo de inversión le ha comprado previamente al banco. Y esto es sencillamente el resumen de qué es un bono hipotecario. Hasta aquí todo bien. Los problemas empiezan a venir cuando te das cuenta de que no todas las personas cumplen del mismo modo con sus deudas. Hay personas que anticipan el pago de la deuda, hay personas que cumplen a rajatabla los pagos estipulados y luego hay personas que no pueden pagar porque no les da la vida, porque han hecho una mala inversión, porque han tenido un problema determinado o porque directamente no tienen más dinero. Y este es el motivo por el cual las acciones de este tipo de empresas fantasma se subdividían. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Había el grupo A, el grupo B y el grupo C. Si un número grande de personas paran de pagar sus deudas, las acciones de tipo C toman el golpe y no reciben dinero. Si aún más personas no pueden pagar sus deudas, las acciones de tipo B reciben el golpe y no reciben dinero. Y finalmente, si casi todas las personas llegan a no pagar sus deudas, las acciones de tipo A paran de recibir el dinero. Ahora bien, pudiendo elegir entre acciones de tipo A, acciones de tipo B y acciones de tipo C, ¿por qué una persona estaría interesada en comprar las acciones de tipo C si son las primeras personas que se quedarían sin ese dinero? Pues simplemente porque ese fondo de inversión ofrecía muchos mejores retornos a este tipo de acciones. Pensadlo así, las acciones A son las menos arriesgadas y por ende ofrecen un menor retorno. Las tipo C son más arriesgadas, pero por ende ofrecen un mayor retorno. Así que si lo que tú quieres es asegurar el retorno, vas a tener que sacrificar beneficio. En cambio, si lo que tú quieres es mucho más beneficio, vas a tener que sacrificar la posibilidad de que no haya retorno. Hasta aquí todo bien. Hay miles y miles de productos, algunos más similares a este, otros menos similares a este. Evidentemente, con Bitcoin vas a poder ganar mucho dinero si todo va bien, pero vas a poder perder mucho más dinero si todo va mal, que si lo comparas con, por ejemplo, el SP500. Esto ha ocurrido así toda la vida y va a seguir ocurriendo así toda la vida. Al fin y al cabo, ¿quién no paga sus hipotecas? Pues bien, aquí es donde entra el conflicto real, porque hasta entonces, cuando tú querías pedir una hipoteca, tenías que pasar un KYC o un control de ingresos y gastos muy grande con el propio banco. ¿Por qué? Porque el banco era la contrapartida. El banco te prestaba un dinero, que entre comillas, digo eso porque no es un dinero suyo, pero bueno, el banco te prestaba un dinero y tú se lo tenías que devolver al propio banco. Así que el banco siempre ha sido muy estricto con ese tipo de concesiones. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si el banco sabe que la deuda no la va a afrontar el propio banco, sino que la va a afrontar un fondo de inversión que le va a comprar la deuda al banco? Pues que el banco pierde ese incentivo de asegurarse que las personas que quieren dinero prestado cumplan ciertos estándares económicos, con lo cual empiezan a repartir hipotecas a diestro y siniestro, ya que va a venir un fondo, le va a comprar la deuda al banco y el marrón lo va a tener el fondo con esa persona que probablemente no tenga las garantías suficientes para devolver el dinero. Y así es como se empieza a gestar la tragedia. Los bancos cada vez empezaron a ser más codiciosos y más flexibles a la hora de conceder hipotecas, repartiéndolas a diestro y siniestro, pero llega un momento en el cual se te acaban las personas responsables a quien ofrecerles hipotecas. Así que tienes que empezar a rotar hacia las personas igual no tan responsables, teniendo además que modificar ciertos criterios, haciendo que la hipoteca sea atractiva a corto plazo, pero totalmente letal a largo plazo. Sabiendo esto, los bancos de inversión continuaban comprando la deuda. Da igual que fuera cada vez más y más y más mala. Utilizaban su proeza matemática para hacer creer que los bonos hipotecarios que creaban con deuda basura eran realmente valiosos y que no conllevaban mucho riesgo. Simplemente tenían que juntar muchísima deuda mala de la que ya sabían que estaban comprando, tildar al producto de diversificado, lo habréis visto en algún otro sitio, y eso ya era suficiente para convencer a inversores. Pero claro, como todo ese conjunto de deuda mala estaba siendo empaquetado y ofrecido al inversor, toda esa información era pública en el mercado de valores, con lo cual cualquier persona con un poquito de audacia, perspicacia, dedicación y sentido crítico pudo haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en un trasfondo. Y teniendo toda esta información pública, Michael Burry simplemente la leyó, se dio cuenta de la situación, hizo un estudio pertinente
y se dirigió a los grandes bancos a comprar swaps de incumplimiento crediticio sobre acciones de mala calidad de esos bonos hipotecarios, o en otras palabras, un seguro. A lo que Michael Burry estaba apostando es a que esas acciones de tipo B y tipo C en el mercado de bonos hipotecarios terminarían fallando. Es decir, que las personas que tenían deudas no las pagarían porque no iban a poder pagarlas. En ese caso, Michael Burry hubiera sido compensado, de hecho iba a terminar siendo compensado, de ahí viene la gran apuesta, por esa pérdida de valor. Mientras tanto, como cualquier seguro, lo que tenía que hacer Michael Burry era ir pagando de forma trimestral, ya que eso no estaba cayendo. Así que estuvo pagando durante un tiempo hasta que, efectivamente, empezó el gran colapso. Los precios de los hogares en Estados Unidos cayeron, por ende muchísimas personas no pudieron refinanciar sus casas y sus contratos de corto plazo pasaron a ser una auténtica maldición. Los pagos de deuda finalmente los alcanzaron y esto llevó a que muchas personas tuvieran que declararse en bancarrota, ya que no podían pagar sus hipotecas. De hecho, el gráfico es tremendamente bajista. Michael Burry fue capaz de ganar en esa época más de 100 millones y de producir más de 700 millones en su fondo para los inversores que habían confiado en él. De hecho, para ser exactos, Zion Capital logró retornos del 489% entre noviembre del 2000, cuando nació su fondo, y junio del 2008, cuando su apuesta finalmente dio fruto. Evidentemente, los bancos empezaron a confiscar casas y casas y casas de todo el mundo que no pagó sus hipotecas para luego intentar recuperar su valor. En el momento en el cual liquidaban la casa, se daban cuenta de que en realidad el valor real de la casa había caído tanto que con la venta de la misma no eran capaces ni de compensar la deuda que les debía la persona. Recuerda que los bonos hipotecarios en aquel entonces eran prácticamente la espina dorsal del sistema financiero y económico en Estados Unidos, con lo que ese evento que se vivió entonces es lo que terminó causando lo que hoy en día conocemos como la Gran Recesión. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a encontrar otros enlaces de interés, como cursos, formaciones, tutoriales, contenido sobre inversiones, todo 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.